Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. Abba Padre. El día de hoy, hermano, día lunes, vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? Que estamos llevando, que lleva por título: Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia, ¿sí? Ya estuvimos viendo la parte 1, la parte 2, que fue la introducción. Y después pasamos a la parte 3.1, que ya habla del tema, la parte 3.2, la parte 3.3, y esta es la parte 3.4, amén. Entonces, la base bíblica ahorita la tenemos en el capítulo 2 de Jonás y vamos a ver del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Continuamos hoy entonces, mi querido oyente, mi amado hermano, avanzando en nuestro estudio por el libro de Jonás. Vamos a efectuar un breve repaso, hermano, ¿sí? Retrocediendo al principio del capítulo 2. El programa de viaje para el capítulo 2 nos informa que Jonás iba a dejar el pez, que su destino era la ciudad de Nínive y que llegaría a tierra firme. Sin embargo, en primer lugar, quiero examinar la experiencia que este hombre tuvo dentro del pez, ¿sí? Leamos entonces el versículo 1 de este segundo capítulo del libro de Jonás para intentar responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo oró Jonás? ¿Sí? ¿Cuándo oró Jonás? Entonces, dice la palabra de Dios: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ahora, alguien podría decir: ¿pero ustedes creen que Jonás estaba muerto dentro del pez y que Dios le levantó de entre los muertos? Pero aquí dice que Jonás oró al Señor Dios desde el vientre del pez. Bueno, hay algunas personas que así lo creen, ¿sí? Pero yo te voy a decir algo. Esto es cierto. Pero nuestra pregunta es: ¿cuándo pronunció Jonás esta oración? ¿La pronunció al principio, cuando acababa de entrar en el pez? ¿O quizá la pronunció cuando se encontró ahí dentro, consciente aún de la situación precaria en la que se encontraba? Y entonces Jonás se acordó de Dios y expresó esta oración a Dios para que Él le contestara. ¿Habrá decidido pensar en la forma en que presentaría su oración, hermana? En esa oración que presentaría a Dios durante 2 días. Y entonces, cuando llegó el tercer día, se dignó a dirigirse a Dios, lo miró como el último recurso. Bueno, si Jonás actuó en esta forma, hermano, entonces la interpretación, nuestra interpretación, está completamente equivocada. Pero mira, vamos a ver el lado humano, no nomás de Jonás, de todo el mundo. Pero aquí, si conocemos algo de la naturaleza humana, diremos que Jonás no esperó demasiado tiempo para pronunciar esta oración. Cuando este hombre se encontró en esa condición de desesperación, porque estaba siendo tragado por un pez, podemos estar seguros de una cosa, hermano: él inmediatamente comenzó a orar, ¿sí? Él empezó a orar inmediatamente a Dios. Entonces, en realidad, podría imaginar que quizá hasta oró cuando se estaba deslizando por la garganta del pez hasta el interior del pez, finalizando su oración cuando llegó al estómago del pez, a los ácidos gástricos del pez. Cuando las personas, hermano, fíjate, este es el lado humano de todos. Cuando una persona está viviendo momentos de crisis, no expresa una oración preparada. Es raro.
cuando llega la crisis se dirigen inmediatamente al grano a Dios. O sea, Dios, ayúdame con esto. Entonces, así fue que, como imaginamos antes, posiblemente Jonás hiciera esta oración mientras bajaba desde la boca del pez hasta llegar al estómago del mismo pez. También creo, hermano, que en su oración dijo más cosas que las que se expresan en el relato bíblico. Quizá lo que tenemos en la versión de la Biblia fue una versión resumida por parte de Jonás. ¿Sí? Algunos colocan mucho énfasis sobre el término temporal. Entonces el versículo 1, que dice, entonces oró Jonás al Señor, da por sentado que lo hizo desde el vientre del pez. Que después de haber estado dentro del pez durante 3 días y 3 noches, él oró. Pero a mí se me hace muy rara esta oración entonces. Porque esto no es lo que significa en el término, en el contexto. En ese contexto no es lo que este término significa. Es una de las características del idioma hebreo presentar el relato completo de un hecho y después regresar a enfatizar un detalle importante, ¿sí? Entonces, en la Biblia esta técnica la usaron en Génesis, ¿sí? Cuando en el relato de la creación. Ahí se presentó el relato de los 6 días de la creación y después Dios retrocedió en la narración para ofrecer un informe detallado de la creación del hombre, añadiendo los detalles. ¿Te das cuenta? Entonces, intentar construir una suposición sobre el término sería erróneo, hermano. Sobre el término de la palabra entonces, sería construir una suposición errónea. Porque lo que simplemente se dijo aquí fue que Jonás se disponía a presentarnos la historia en detalle. Es decir, lo que a Jonás le sucedió realmente dentro del pez. Mira, leamos ahora el versículo 2 de este segundo capítulo de Jonás, que da comienzo a un párrafo que hemos titulado La oración de Jonás. Y dice la palabra. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Sí? Te lo voy a leer otra vez, hermano, porque es importante. ¿Sí? Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mira, en primer lugar, destacaré que Jonás dejó constancia de que el Señor escuchó su oración. Dice aquí que el seno del Seol clamé. Esta, hermano, es una traducción correcta de la palabra hebrea original sepulcro, ¿sí? A veces, Seol en la Biblia se traduce sepulcro. Más en las versiones anteriores a 1960. Todavía en la de 1960, Reina Valera, se traduce sepulcro. Y en otros lugares, ya en las versiones más nuevas, lo traducen como el mundo invisible, son más claros. ¿Sí? Entonces, con referencia al sepulcro y el mundo invisible, da una referencia a la morada de los muertos. Esta es una palabra, hermano, que si pones a pensar o trata de buscar de cualquier forma en la que la consideres, tiene que ver con la muerte, asociada con el cementerio, con el término de la vida, lo finito de la vida, hasta donde llegó la vida de la persona y pasó a ser un cadáver, ¿sí? Y no se trata de traducir de otra manera, porque en realidad esto no se puede traducir de otra manera. Seol es muerte, ¿sí? Y el lugar de los muertos es el cementerio. Por lo tanto, el punto de vista personal que di en los 2 mensajes anteriores sobre la muerte de Jonás es que Jonás estaba diciendo que el vientre de aquel pez era su tumba, era el sepulcro, como el lugar donde se encuentran los muertos. Mira, Jonás fue consciente, hermano, de que iba a morir dentro del pez.
y de que Dios le oiría y sobre todo que Dios lo resucitaría de los muertos. ¿Sí? Mira, soy muy consciente de que algunos no adoptarán este punto de vista y por supuesto, hermano, las otras opiniones son muy respetables. Sí, cada quien tiene la revelación diferente, a cada mundo, a cada tiempo. ¿Sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo, mira. La otra opción fue que Dios lo hubiera mantenido con vida todo el tiempo que permaneció en el pez. Muchos lo creen así. Y creen que Dios, o sea, yo también creo esto, que Dios con su poder, sin duda podría haber preservado con vida a Jonás en aquel lugar. ¿Sí? Aunque mi opinión, que dije, como ya expliqué, fue que la Biblia no se refirió a esa posibilidad en ningún momento, sino que Jonás reconoce que la interpretación general y la más popular para dirigirse al texto, como el Seol, es así como la de la mayoría de los maestros y los expositores bíblicos que han revisado la Biblia, los que la tradujeron y los que la llevaron al día de hoy hasta tus manos. ¿Sí? Es que Jonás estuvo con vida durante aquellos 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Eso es lo que nos han enseñado toda la vida. Entonces, diré que mi opinión sobre la muerte y resurrección de Jonás no radica en que si Dios podía o no mantener vivo a Jonás dentro del pez. Por supuesto que lo podía haber hecho, hermano, no malinterpretes lo que estoy diciendo. Pero aquí la cuestión realmente es, ¿lo mantuvo Dios con vida? Fíjate bien, ponte a pensar bien esta pregunta. En otras palabras, ¿fue el milagro de Dios mantenerlo con vida? ¿O más bien el milagro de Dios fue resucitarlo de los muertos? Fíjate bien. Teniendo en cuenta, hermano, que este libro ilustra la resurrección, yo personalmente, porque ilustra la resurrección de Cristo, fíjate bien, es lo que ilustra este libro. No es profético, pero ilustra la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Por los 3 días que pasó dentro de la muerte, dentro del pez Jonás. Ahora, yo personalmente creo y personalmente afirmo que Dios lo resucitó de los muertos, aunque reconozco que esta no es una afirmación dogmática. Bueno, mira, como aquí la cuestión es, la cuestión no es si Dios lo pudo mantener o no dentro del pez, vivo. Porque la realmente cuestión es, no es si un ser humano pudo vivir o no dentro de un pez. Ha habido hombres, hermano, que han sido tragados por peces o por ballenas y han logrado sobrevivir y contar su experiencia. Lo he buscado, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a concluir que si usted cree que Jonás permaneció vivo dentro del pez, el milagro no fue tan grande, porque otros hombres han tenido esa misma experiencia. ¿Sí? Quiero que lo tengas esto en mente. ¿Sí? Si tú crees que el milagro más grande de Dios fue mantener vivo a Jonás dentro del pez, quiero que pongas en referencia que eso, aunque es un milagro bueno, no deja ver todo el poder de Dios. ¿Sí? Porque el milagro de mantenerlo con vida no fue realmente un milagro tan grande, aunque es un milagro, porque pues muchos hombres normales han tenido la misma experiencia. ¿Sí? Pero ¿quién ha resucitado la muerte, hermano? ¿Quién ha venido? Son pocas personas que te encuentras, inclusive yo traté de buscarlo en el navegador y pocas personas que no se miren muy editados los videos, yo alcanzo a decir, hey, se mira que sí fue resucitado de los muertos.
Porque en realidad el único que fue traído a la vida después de Lázaro, hermano, de la hija de Jairo, que dice la Biblia, fue Cristo. Y esos eran milagros, donde la gente se maravillaba, eran milagros totales. Entonces, mira, mencionaré una cita de una autora de un libro, no voy a decir cuál es, que sostuvo que era posible que un hombre fuera tragado por un pez y sobreviviera. Hay muchos ejemplos al respecto, hermano, y presentaremos algunos ejemplos que dicha autora concluyó, o ella incluyó, en su obra. Por lo menos, mira, hay 4 monstruos marinos que viven en las profundidades del mar, en todo el mar, en todo. Voy a generalizar y ahorita voy a destacar algunos mares, ¿sí? Entonces, hay por lo menos 4 monstruos marinos que viven en las profundidades del mar que pudieron haber tragado fácilmente a Jonás. 4. Fíjate bien. Uno de ellos es el pez luna, ¿sí? Que se encuentra en el mar de España. Lo encuentran este pez. Navega desde el mar de España hasta México. Este pez migratorio también es visto en el mar Mediterráneo, que es el mar de España. Y este mar Mediterráneo es el mar donde estaba Jonás, porque recordemos que Tarsis es una ciudad de España. Entonces es el mar Mediterráneo, ¿sí? Y es para donde el profeta Jonás había decidido ir y esconderse de la presencia de Dios. Entonces, este pez en la actualidad mide 3.3 metros de largo, hermano, y de ancho, actualmente, ¿sí? Porque ya tienen, muchos los pescan y ya tienen como más competencia, pues más demanda, ¿no? Entonces, los científicos han encontrado restos de este pez luna en las profundidades del mar Mediterráneo que datan del año 750 a.C. y el pez medía 10 metros de largo. Fíjate bien, 10 metros de largo, y los restos óseos de este pez datan del año 750 a.C., hace exactamente 2800 años atrás. Lo que pone justamente a este pez en la historia de Jonás, ya que Jonás vivió entre los años 750 y 800 a.C. Por eso es que al principio yo te dije que personalmente creo que este pez fue el que se tragó a Jonás. El otro pez que pudo haber asistido a Dios en devolver a Jonás a su tarea encomendada sería la ballena de Groenlandia o la ballena boreal. Pero esta no viaja por el mar Mediterráneo, sino va para España, ¿sí? La otra es conocida como la ballena azul, considerada como el animal marino más grande que haya vivido en la Tierra. Pero este cetáceo no viaja por el mar Mediterráneo tampoco, aunque es una ballena cosmopolita, o sea que viaja por todos los mares, no es habitual encontrarla en esos mares. Otra cosa es que ninguno de ellos tiene dientes, ¿sí? Tienen barbas o placas córneas así, que cuelgan hacia abajo desde el techo de la boca y que actúan como una criba que filtra el alimento o el plancton, ¿sí? Abren su boca para dejar entrar la mayor cantidad de agua posible. La ballena cierra después la boca casi por completo y de ese modo de fuerza el agua para salir, ¿sí? Por las barbas, y el alimento puede ser atrapado por la zona filamentosa, tienen como hilos, ¿sí? Como paja. Entonces, una vez expulsada el agua, la ballena traga la comida. También este pez, también creo que pudo haber sido el rorcual, se llama rorcual. Este es un cetáceo que mide 20 metros de longitud, hermano, por 15 de ancho. Y esta es la segunda ballena, pero esta sí es ballena, más grande del mundo, ¿sí? Y habita en el mar Mediterráneo. Y esta ballena, aún hasta hoy, se encuentra en esos mares. Es la segunda ballena más grande del mundo después de la ballena azul. Entonces, ya te pasé este dato
quiero decirte que en el año 1933, en la localidad de Cape Cod, en Estados Unidos, fue capturada una de estas ballenas. Su boca tenía algo más de 3 metros de ancho y podía inclusive haber tragado un caballo. Estas ballenas tienen como de 4 a 6 compartimientos en sus estómagos, ¿sí? En cualquiera de los cuales podrían permanecer seres humanos. Caben completos. Entonces, en la cabeza de estos enormes peces hay unas cámaras que almacenan una buena cantidad de aire consistentes, ¿sí? Porque constantemente salen a tomar aire y luego salen a tomar aire, entonces es como una ampliación del seno nasal, que con frecuencia puede medir unos 2 metros de alto, 2 de ancho y unos 4 metros de largo, que podrían alojar a varias personas. Entonces, si la ballena tuviera en su interior un ocupante molesto que le produjera, por ejemplo, dolores de cabeza, las ballenas, hermanos, se desplazan a la tierra más próxima y se libran de él, tal como en nuestra historia hizo con Jonás. Entonces, en un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena 6 días más tarde y aún estaba vivo y ladraba dentro de la ballena. Esto lo leí en el buscador en el navegador de Google, en el navegador de la computadora. No voy a decir marcas porque luego nos banean. Entonces, este solamente es un informe, pero existen más informes en cuanto a las ballenas, ¿sí? Se cuenta que también se encontró un tiburón de 5 metros de largo dentro del estómago de una ballena. Se informa también que cuando la ballena está muriendo, expulsa todo lo que se encuentra dentro de su estómago. Entonces, un tal Dr. Dixon, quien declaró que en un museo de Beirut, Siria, se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre enorme, declaró que hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a cosas más grandes, tiburones grandes, de grandes dimensiones, a un caballo y otros animales de gran tamaño. Entonces, hermano, estos ejemplos nos demuestran que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de estos grandes tiburones o peces enormes que existían en aquel tiempo de que el profeta Jonás. Pero nos preguntamos, si ha habido algún otro hombre aparte de Jonás que haya sido tragado por uno de estos cetáceos y viviera para contar la historia. ¿Pero qué crees? Sí encontré algunos, hermano. Mira, el científico francés James Barclay, ¿sí?, en una región cerca de las Islas Malvinas, escribió en América del Sur que cayó al mar y sus compañeros lo dieron por ahogado. Pero 2 días después de haber desaparecido, los marineros atraparon una ballena, unos marineros, cuando lo cortaron para sacar el aceite y todo lo que iban a sacar de la ballena. Encontraron al doctor Barclay vivo y aún consciente dentro de la ballena, ¿sí? Ese hombre sobrevivió a esta experiencia, hermano, y ha estado disfrutando de muy buena salud después de esa aventura, hasta que falleció. Hay otro relato también, hermano, que nos cuenta la historia de un marinero inglés que fue tragado por un tiburón ballena. Cuando el barco en el que se encontraba trató de arponear a uno de estos grandes peces marinos, este hombre cayó al mar. Y antes de que pudiera ser rescatado, el tiburón ballena regresó y se lo tragó. Es lo que escribe. Entonces, 48 horas después de haber ocurrido este accidente, el pez fue localizado otra vez y fue atrapado. Cuando lo mataron, lo cazaron, lo arponearon y lo subieron al barco y fue abierto por los marineros, encontraron dentro al hombre que estaba vivo todavía e inconsciente. Fue llevado inmediatamente a un hospital donde se descubrió que solamente estaba en un estado de shock y pocas horas después fue dado de alta y salió del hospital sin ningún problema. Los puedes buscar estas historias en el navegador.
El relato de esa historia, hermano, concluye diciendo que este hombre fue presentado como una atracción en un museo de Londres y que había que pagar la entrada para verlo. Ya ves que en el siglo XX hacían lo que querían, ¿no?, con las personas. Entonces, también el doctor Rimmer, en el año 1926, se encontró con este hombre y escribió que su aspecto físico era extraño. Su cuerpo no tenía nada de vello y la totalidad de su piel estaba cubierta por manchas color amarillentas. Entonces, ahora, si dos hombres pudieron existir por 2 días y 2 noches dentro de un monstruo marino como este, ¿no podría un profeta de Dios bajo su propio cuidado y protección sobrevivir después de una experiencia de un día y una noche más? Entonces, ¿por qué dudar de la palabra de Dios? Ahora, estos casos demuestran que un hombre puede vivir dentro de un pez, aunque ello pueda quitarle a la experiencia de Jonás su carácter excepcional. Mira, hermano, si estos hombres vivieron, entonces Jonás vivió, ¿sí? Y nos informan que hay incluso más informes de tantas experiencias. En ese caso, lo que tenemos en el libro de Jonás es un registro de un hecho que no constituyó un verdadero milagro, ¿sí? Sencillamente es el informe de una experiencia singular que tuvo lugar una vez, un día. Y por ello me inclino más por no creer que en esta historia el gran milagro fue el hecho de que Dios lo resucitó a los muertos. No más por eso. Porque ese sí es un milagro notable. Es un milagrazo. Entonces, ya viste, ya te puse sobre la mesa un super milagro y un milagro por igual, pero no tan grande. Quiero que saques tus conclusiones. Entonces, quiero reiterar que la cuestión abierta ante nosotros no es si Dios pudo mantener vivo a un hombre por 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. Porque está de más, no dudamos, pues todos sabemos que Él pudo hacerlo. La cuestión es, ¿lo hizo Dios? ¿Es esto lo que nos indica la presente historia, hermano? Mira lo que dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mira, no podemos tratar esto con ligereza. Esto que está diciendo Jonás no lo podemos tomar nomás a la ligera. Si Jonás, fíjate bien, vivió dentro del pez, él también debió vivir como un pez, porque estaba hundido en el agua. Por ello dijo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De todas formas, hermano, el argumentar sobre si estuvo vivo o no durante esos 3 días no debería desviarnos de la gran verdad de que su situación ilustró la resurrección del Señor Jesucristo, como Jesús mismo declaró en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 40, al decir, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiero que lleves esto a tu mente abierta, abre tu mente, hermano. Entonces, dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Al decir que se consideraba expulsado de la presencia del Señor, Jonás revelaba que veía la muerte como una realidad inevitable, aunque en sus siguientes palabras dijo, mas aún veré tu santo templo. Él creía que si moría, sería resucitado de los muertos, hermano. Había sido formado de acuerdo con el Antiguo Testamento y creemos que Jonás fue uno de muchos en el reino del norte que fielmente acudía a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos sabían, hermano, que el templo construido por el rey Salomón era el lugar para adorar al único y verdadero Dios vivo. O sea, que
Jonás, al expresar su esperanza de acudir nuevamente al templo, estaba reconociendo el poder de Dios para levantarlo de los muertos. ¿Te das cuenta? Ahora, dice el versículo 5, las aguas me volvieron hasta el alma, me acercó el abismo, me cercó el abismo, dice, el alga se enredó en mi cabeza. Dice aquí, las aguas me envolvieron hasta el alma. Físicamente se sentía calado hasta los huesos, hermano. También dijo, el alga se enredó en mi cabeza. Es evidente, hermano, que este monstruo marino había comido una gran cantidad de algas. Algunas algas a veces tienen 8 o 10 metros de largo y este monstruo marino tenía el estómago lleno de ellas. Este hombre no estaba describiendo precisamente un tiempo agradable o un tiempo cómodo, ¿sí? Él sintió que descendía a las profundidades de la muerte. Y dice el versículo 6 de este segundo capítulo de Jonás, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Mira, hermano, es interesante destacar en este versículo la frase, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿A qué clase de cerrojos se estaba refiriendo Jonás aquí? A la muerte, hermano, por supuesto. Y el versículo 6 concluye diciendo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Mira, por supuesto, hermano, la sepultura es una clara referencia de la muerte. Otra buena versión traduce, tú haces subir mi alma desde el lugar de corrupción. Fíjate bien. De cualquier manera, hermano, la corrupción se refiere a la muerte física. El apóstol Pedro usó de esta manera la palabra el día del Pentecostés cuando dijo que el Señor Jesús no vio la corrupción. Se estaba refiriendo a la muerte. Su cuerpo no se corrompió porque no se lo comieron los gusanos. ¿Sí? Como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 27, el milagro que tuvo lugar, hermano, en el Señor Jesús cuando murió fue que Él no vio la corrupción. O sea que su cuerpo no se corrompió, su cuerpo no se descompuso, no se llenó de gusanos, ¿sí? Ni se hizo polvo en la tierra, ni huesos. Entonces, en mi opinión, que vengo sosteniendo sobre este tema de la muerte y resurrección de Jonás, es que esa fue la diferencia entre la experiencia de Jonás y la del Señor Jesucristo. Jonás sí vio la corrupción en aquellos 3 días y noches. Su cuerpo aparentemente comenzó a decaer, ya que sea que se traduzca la palabra hebrea como sepultura o como corrupción. Yo personalmente, hermano, veo que este pasaje es una afirmación indudable de que Jonás murió. En este caso, el milagro aquí sería el de una resurrección, que habrá sido entonces un milagro mucho mayor que el hecho de que un hombre viviera 3 días dentro de un pez. Entonces, para nosotros es importante tener en el Antiguo Testamento un libro que señale hacia la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección, hermano, es una de las 2 columnas de nuestra salvación sobre la cual se apoya el arca de la iglesia. Estas 2 columnas son la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ambas realidades, hermano, fueron enseñadas en el Antiguo Testamento y en este libro de Jonás que estamos estudiando ilustra plenamente y totalmente la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Bueno, mi amado hermano, nuestro tema para hoy, nuestro tiempo para hoy se ha agotado. Pero vamos a regresar a este pasaje el próximo programa, el día de mañana. Estimado oyente, al agradecerle su compañía y participación en este estudio, te recuerdo que sería muy positivo si fueras adelantándote a la lectura del texto bíblico. Y por ello te sugiero que termines de leer por ti mismo esta oración del profeta Jonás que estamos considerando aquí en el capítulo de esta obra. ¿Sí? Entonces, espero reanudar próximamente este recorrido por el libro de Jonás, que forma parte de nuestro recorrido a través de la Biblia. Amén. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más,
perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.